Buenas tardes, me presento, mi nombre es Lorena Saavedra, este es nuestro primer episodio de nuestro podcast Globalización con términos y condiciones. Este podcast es dirigido por mi compañera Angie Pedraza. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Y mi persona Lorena Saavedra. El día de hoy queremos tocar el tema de voluntad de fronteras, muros físicos y simbólicos, el cual queremos relacionar con la globalización. Pues generalmente sabemos que la globalización es un proceso histórico de integración mundial, ya sean en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. El día de hoy contamos con un gran invitado, su nombre es César Augusto, él es el director del Diplomado de Comercio Exterior de la Universidad Unión Empresarial. ¿Cómo estás, César Augusto? Un gusto, Angie, Lorena, buenas tardes, un gusto saludarlas. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a aprender y a compartir. Gracias por invitar. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Bueno, teniendo en cuenta lo que mi compañera dijo, también es importante resaltar que la caída del muro de Berlín se muestra como un símbolo a la globalización, puesto que esta permite que se genere el intercambio entre países. Asimismo, a través del evidenciado cómo ha crecido indudablemente los flujos comerciales, económicos y financieros, creando así o generando así un mundo entre fronteras. Lo digo, perdón, un mundo sin fronteras, lo digo entre comillas. Aunque estas fronteras se han catalizado de cierta forma como fronteras físicas, ya que los países han intentado como establecer estrategias que de cierta forma generen como protección para su país. Un claro ejemplo de esto lo podemos evidenciar en las medidas que se han tomado para reducir el porcentaje de migraciones que se realizan entre los países. Entonces, los países han adoptado por militarizar sus ciudades y sus fronteras, asimismo hacer controles fronterizos con el fin de generar disminución en el porcentaje de personas que transitan a través de los países. Esto genera como un choque con el concepto de la globalización, que ya lo ha explicado anteriormente mi compañera Lorena. Del mismo modo, podemos evidenciar que con las políticas del Estado, de los que han adoptado los estados, un claro ejemplo puede ser Estados Unidos y la Unión Europea, han logrado crear como un nuevo estándar internacional y asimismo generar nuevas fronteras. Finalmente, podemos ver que no solo estas fronteras se dan entre países, sino que también se generan fronteras internas dentro de los países. Seguido De de acuerdo, lo que yo dijo mi quisiera... compañera, a mí me gustaría aportar que, digamos, los muros físicos los hemos podido evidenciar a lo largo del tiempo, ya sea el muro de Berlín, la Gran Muralla China y pues también actualmente el muro que ha querido como construir Donald Trump separando los mexicanos de Estados Unidos. Por otro lado, como muros simbólicos, considero yo que podemos evidenciar ya sean los TLCs o las fronteras, que se pueden ver como muros, pero también como un acercamiento entre los dos países. Dicho esto, nos gustaría como saber la opinión de nuestro invitado, cómo él ve los tratados de libre comercio, o los ve como una apertura o como una barrera. Quisiera, digamos que complementar un poco lo que han dicho ustedes frente al tema de la globalización. Y estamos claros que el mundo vive como ciclos, digamos. Si ustedes se vuelven un poco en la historia, por allá en la época medieval, las economías se protegían muchísimo, había un mercantilismo, la idea era consumir lo del propio país y evitar de alguna manera el comercio internacional. Se empezaron a abrir un poco las fronteras, ¿vale? Y eso hizo que llegara la globalización. De hecho, digamos que el tema en Colombia arrancó por ahí en los 90, se venía discutiendo hace ratico del tema, pero Gaviria, el presidente César Gaviria, fue el que dijo, oiga, hagamos ya el tema de apertura porque si no nos vamos a quedar confinados y no vamos a conocer el resto del mundo, básicamente. Y miren ustedes que la tendencia era globalización. Lo que no estamos haciendo bien desde el punto de vista de los tratados de libre comercio es negociar. Nosotros como colombianos no preparamos bien las negociaciones. Llegamos sin información, llegamos sin conocer la cultura, no inspiramos confianza. Nuestro estilo de negociación es muy diferente al de un europeo, un asiático, un árabe. Y mientras esa preparación no se haga juiciosamente,
siempre vamos a terminar perdiendo en esos tratados de libre comercio, que tienen un espíritu bueno, pero al final del camino, en la implementación, siempre terminamos perdiendo y nos dan muy duro y terminamos mandándoles productos naturales, commodities típicamente, de petróleo, grano, café, y nos devuelven tecnología y productos tratados en el cual siempre nuestra balanza comercial va a estar en déficit. De pronto por ahí es como mi aporte. A mí también me gustaría aportar. Yo estoy a favor de lo que dice el profesor César, pero también creo que de cierta forma los tratados de libre comercio se han convertido como en una barrera para el crecimiento de los países que se encuentran en vía de desarrollo, puesto que, como él mismo lo afirma, los países en vía de desarrollo no cuentan con la tecnología suficiente para transformar estos productos, la materia prima. Entonces yo creo que también de cierta forma se genera como una pequeña barrera, o bueno, que esta barrera también puede ser generada dentro del país, no por culpa de otro país, sino por culpa del país mismo, que de cierta forma no, como que no ha buscado estrategias o no ha implementado las estrategias necesarias para crear, para generar que el comercio sea un poco más fuerte. Entonces, pues, de cierta forma, los TLC pueden generar una barrera porque, pues, genera independencia de estos países en vía de desarrollo a los países desarrollados. Pues, la barrera estaría en el país. Entonces, que no voy a producir tal cosa porque yo sé que a este país le cuesta menos producir, desarrollar un producto. Entonces, esa barrera que siempre voy a tener, que es más como una barrera psicológica, creo yo, o una barrera simbólica, es una barrera que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros no buscamos la forma de luchar de cierta forma como país, entonces vamos a seguir dependiendo de otros países. A mí también me gustaría como aportar respecto a eso, que no simplemente los TLC se pueden como evidenciar como una barrera o como un acercamiento entre los países o como una negociación o algo así, sino digamos también las fronteras. Yo creo que los muros físicos hoy en día ya no se ven tanto. O sea, ya hoy decir, no, yo voy a construir un muro para separar Colombia y Venezuela, o sea, es una cosa impresionante el día de hoy. Y considero que, digamos, cuando Donald Trump decidió y tomó la decisión de decir, no, vamos a construir un muro para separar a México de Estados Unidos, para parar como la inmigración, el aumento de la inmigración, a muchos nos sonó como algo insólito porque era pues cosas que hace muchos años se habían visto. Y pues considero que hoy día se ve como más como raro, como un tabú. Igualmente pues establecemos como tal lo que decía antes las fronteras, y por medio de ellas podemos separar o unir a los países. No sé tú qué piensas, profe. Aunque también es, perdón, aunque también yo creo que es No sé, importante dale, Angie. tener en cuenta la situación que estamos viviendo ahorita con el COVID-19, porque de cierta forma, pues los países se ven demasiado afectados, entonces es muy complicado ayudar. Si no puedo ayudar a mi país, ¿cómo voy a ayudar a personas de otros países? Entonces yo creo que por eso también los países han tomado la decisión de decir como no, espere, tenemos que hacer como un pare a las migraciones, porque si yo no puedo sostener a mi país, entonces tampoco me va a ser como fácil sostener a personas de otros países. Entonces, por eso también yo creo que nosotros vamos es hacia atrás nuevamente. No estamos volviendo a un mundo globalizado, sino como el profesor decía, nos estamos desglobalizando. Angie, Lorena, yo quisiera compartir que de pronto compartiendo un poco lo que dice Angie de las barreras psicológicas, sí, típicamente en los TLCs nosotros tenemos ese miedo. Por ejemplo, en el TLC con Estados Unidos, los números lo dicen hoy en día que no nos ha ido bien, nuestra balanza comercial cada día está en déficit frente a Estados Unidos. O sea, yo no me guío porque la opinión dice que nos va mal. Yo voy a los números y los números dicen que las importaciones aumentaron, que las exportaciones bajaron y que muchos sectores se han visto afectados. Entonces hay como una barrera psicológica de, oiga, sentarme con el país del tío Sam, sentarme con la zona euro a negociar, sentarme con China, pues como que nos genera una especie de tabú, de miedo, como que no somos capaces, y eso nos ha dado muy duro en las negociaciones con los teles, tristemente. Ahora bien, frente a los muros me vuelvo otra vez a la historia, digamos un poquito. Digamos que antiguamente y hace ya mucho rato las
las ciudades y los países crecían rodeados de muros precisamente para protegerse de las invasiones y de todos los temas de los bárbaros y demás. Y esa situación se mantuvo por mucho tiempo hasta cuando ya los países empezaron como a intercambiar comercio y eso empezó, digamos que a quedar pasado de moda. Ya los países se abrían, las ciudades se abrían, entre más comercio y más intercambio de productos y servicios existiese, pues seríamos más rentables y de alguna manera ganaríamos mucho más. Entonces, el tema es que los muros en la historia han representado como esa posibilidad de protegerme, de cuidarme y de evitar tocar al otro. Lo que decía ahorita Angie hace un momento. Hoy en día con el COVID nosotros evitamos tocar al otro porque de pronto puede pasarnos algo. Entonces estamos típicamente montando barreras y si alguien se me acerca mucho ya estoy pensando en una situación que impide como acercarme, lo que busco es alejarme más bien de esa persona. Toda esta historia del muro de Berlín, cuando se rompió, cómo se abrió como tal, todo el tema, se acabó la cortina, digamos que de hierro y toda esa situación de guerra fría que se vivía allí. Entonces, tumbar un muro definitivamente abre los mercados, abre la mente y abre las posibilidades de hacer intercambio. Entonces, digamos que a tu pregunta, yo sí siento que los muros están de alguna manera mandados como un poco a recoger, pero hoy en día, aunque están montando muros de manera con ladrillo y bloque, digamos, se están montando muros psicológicos y muros de alguna manera de personas que evitan que seamos más globales. Eso creo que es lo que está sucediendo. Bueno, continuemos con las preguntas. Entonces, la siguiente se basa en que si las fronteras son generadas como comunicación o como un muro entre países. Bueno, ¿yo qué pienso frente al tema de las fronteras? Pues digamos que las fronteras son necesarias. Yo siento que el tema de soberanía siempre ha estado de pronto presente en cada una de las naciones. Yo típicamente hablo del caso de Bolivia y Chile que llevan en una disputa de hace muchos años porque Bolivia quiere llegar al mar y Chile no se lo permite y no ha habido negociación allí para poder lograr, digamos que acercar esas dos posturas, digamos. Pero siento que claramente las fronteras pues dividen, ¿no? O sea, digamos que lo que se ha buscado es que no haya fronteras y eso ha funcionado muy bien, pero hoy en día, tristemente, la zona euro duró 20 años en discusiones, 20 años tratando de organizar para estar, digamos que más o menos bien. Lo mismo está pasando hoy en día. Hay países como Italia, como Grecia, que se están revaluando, siguen en la zona euro porque sienten que están mejor solitos, o sea, vuelven como tal a sus fronteras, se está agregando valor el tema de generar esa conexión entre todos los países y que seamos libres para movernos en la zona euro sin ningún tipo de, digamos que, de limitante, por decirlo así. Entonces yo lo que pienso es que cada país es dueño como tal, por supuesto, de sus fronteras, las hace respetar, trata de generar valor dentro de su misma nación a través de esas políticas y de alguna manera leyes que está implementando como tal para que a todos los ciudadanos finalmente nos vaya bien. Yo lo que veo es que o yo soy partidario de conservar las fronteras, pero aprender del que más sabe. Recientemente Colombia entró a la OCDE, que es el Club de los Países Ricos, y básicamente está aprendiendo de los que saben hacer la tarea muy bien, de los que ya pasaron por lo que nosotros de alguna manera estamos pasando, y ese tipo de sinergias sí me parecen bastante ganadoras. Es decir, yo quiero permanecer con mis fronteras. Mire ustedes que lo que comentaban hace un momento, lo de la nación venezolana se volvió un problema que nadie quiere de alguna manera resolver. No se están tomando las políticas adecuadas, y esta situación ha golpeado mucho la situación de empleo y economía en Colombia. Entonces yo creo que, y por eso se bloquean las fronteras, se impide el paso, porque realmente los países lo que no quiere que llegue a alguien que dañe como tal lo que ya han construido. Entonces, yo lo que siento es que las fronteras hay que respetarlas, hay que de alguna manera ejercer soberanía sobre ellas, pero lo que hay que buscar es sinergias ganadoras con los que más saben para poder potenciar todo lo que estamos desarrollando adentro. Es por ahí lo que yo considero que se debe hacer. De hecho, escuchando lo que estabas diciendo, profe, yo nunca he visto las fronteras como algo positivo, algo bueno, sino es una separación entre los países y ya, o sea, nada más, y lo consideraba como algo malo, como no, o sea, pero porque no le dan la libertad de entrar a los venezolanos y entrar a los colombianos a Venezuela? Cosas así, pero entonces yo lo veía como no, es que el día que quieran cerrar la frontera la cierran y nadie entra y nadie sale, así de sencillo, pero no lo había visto por el lado que tú lo ves, de el lado de que no, pero es que podemos protegernos, ellos se pueden proteger, podemos tener como una soberanía entre las dos partes y que ninguno de los dos salga afectados
por una frontera que se establezca. Igual también veía la frontera más por el tema de que le entrara como dinero al país, por así decirlo, porque también es una entrada que tienen pues cada uno de los países para el concepto que yo tengo. Entonces, pues es un punto a favor porque nunca lo había visto así y sí me parece pues un punto de vista chévere. Yo creo que las fronteras de cierta forma nos invitan a ser como más, ¿cómo lo digo? Como más fuertes, porque de cierta forma ellos generan como esa sinergia que hay entre los países. Entonces yo como país debo intentar ser mejor al país que está cerca a mí y también aprender de él. Entonces yo pienso que las fronteras sí son buenas y que es necesario que existan fronteras, porque no puedo, o sea, es muy complicado que un país diga, yo voy a responder como antes lo decía, yo voy a responder por mi pueblo y también voy a responder por otro pueblo, simplemente porque no hay fronteras y ellos pueden venir y salir cuando... Entonces yo por eso pienso que son importantes las fronteras, porque va a existir un mayor control se podría decir, como tanto de la población, como de la seguridad, como del comercio. Entonces es un control que de cierta forma me ayuda a crecer como nación y me ayuda como a fortalecer mis capacidades. Asimismo, pues generar relación con otros países, los cuales están divididos por fronteras, me genera como más conocimiento a mí como país. Entonces yo puedo generar como transferencia de conocimiento, transferencia de buenas prácticas. Entonces, digamos, Correcto. ahorita en el COVID-19, con lo del COVID-19, podemos notar que muchos países han logrado salir adelante y yo pienso que si no existieran fronteras, sería muy complicado que este virus, pues, de cierta forma, como que se encerrara, no, que no siquiera como, Expandiéndose. se me fue la palabra, que no se siguiera multiplicando, puesto que, digamos, no vamos a tener tanto control de la población. Entonces, tampoco vamos a poder practicar muchas buenas prácticas porque sería complicado con todo el mundo pensando en que no voy a comer, en que hoy no tengo trabajo, digamos, no encontré trabajo en mi país, entonces voy a ir a otro país a buscar. Entonces sería demasiado complicado tener control de todo. Bueno, yo De creo acuerdo. que por último podemos pues evidenciar que considero que la globalización ha sido como una parte en la que se rompen esos muros físicos y simbólicos, pero que también si los establece, se establecen como para algo positivo, como lo decimos anteriormente, ¿no? Em, a mí me gustaría también tocar el tema, digamos, por último, sobre Estados Unidos y China, o asimismo sobre las organizaciones internacionales. Si estas se ven evidenciadas como un muro para los países en los que ellos mismos se meten o ellos mismos se involucran. No sé, Angie, tú qué quieras aportar. Yo creo que de cierta forma las organizaciones han generado como, o bueno, no solo las organizaciones, sino el país mismo, con ayuda de las organizaciones, han generado una gran barrera para los países, puesto que yo como país intentaré de cierta forma salir adelante para lo cual ellos piden, digamos, apoyo al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o a estas organizaciones que dicen que luchan por el bienestar de la población, que luchan por terminar la pobreza, que luchar contra el hambre, pero que si lo vemos desde una perspectiva realista, nos damos cuenta que no se ha logrado ninguno de los objetivos que ellos plantean. Entonces, yo creo que también con las deudas que se generan a través de estos fondos, con el fin de salir de una crisis, se genera una mayor crisis y una crisis que genera de cierta forma una barrera, porque impide a los países seguir creciendo, sí, económicamente, financieramente, porque ellos saben que no pueden invertir tanta plata en la reactivación, digamos, de una economía o en hacer infraestructura, porque ellos deben pagar una deuda que después de un tiempo se convierte en una deuda infinita, una deuda que es muy difícil terminar de pagarla.
Entonces está creando una barrera dentro del país, pero una barrera que ha sido apoyada por organizaciones. Asimismo, podemos notar que con las estrategias aplicadas por Estados Unidos frente a China, pues con el fin de fortalecer, no, de como de cuidar su economía, lo que han logrado es hacer que el comercio se contraiga, que todo sea como más difícil, porque de cierta forma va a ser más complicado conseguir la materia prima, lo que necesitan para construir, no sé, un carro o para construir un computador. Entonces, digamos que esas barreras no son buenas, aunque Estados Unidos crea que se ha aplicado algo bueno, pues se ha visto también que los demás países, los que dependen de estas economías, se vean afectados. Aunque es importante resaltar que, digamos, si no va a entrar un producto que iba a Estados Unidos y que por causa de estas barreras que impiden el ingreso, los productos que se producían, que se generaban en China, se van a ir para otras economías. Entonces, que aumente las exportaciones e importaciones hacia otros países. Entonces, el que se va a ver más afectado en este caso va a ser Estados Unidos porque no va a conseguir toda la materia prima que necesita para armar sus productos, mientras que China ya consiguió un nuevo socio. Entonces también creo que nosotros no debemos generar dependencia de un país, sino ir buscando el socio que más se acople a las necesidades de nosotros. Ok, yo quisiera aportar algo allí complementando lo que dice Angie, y es cierto, digamos que el tema de moda, y voy a tocar ahí dos temas muy rápidos, es Estados Unidos y China. Y todos los días escuchamos situaciones frente al tema. Yo, digamos que estoy de acuerdo con Donald Trump en muchas cosas, en otras no tanto, pero a mí me gusta, digamos que el perfil que él tiene frente al tema de empresario, me parece que quiere llevar a su país al liderazgo mundial otra vez, digamos, porque siente que se ha venido perdiendo con el tema de China. Y estas situaciones de que yo le impongo arancel y que se lo devuelvo y todo ese contrapunteo que hay, ojalá solo afectara el tema del comercio y los aranceles, pero es que todas estas situaciones a diario afectan el tipo de cambio, afectan las bolsas y afectan en general a toda la economía. Entonces, es un tema que realmente hasta que no arregle, difícilmente vamos a tener como una estabilidad, digamos que en el tema económico. Estados Unidos tiene una situación muy compleja en el cual, digamos que Trump entendió que se estaba llenando de productos chinos y que lo que le estaba enviando a China no era, digamos que recíproco frente a lo que estaba recibiendo, que su balanza comercial está complicada allí. Y por supuesto, bajo el esquema que él tenía en su campaña de estemos en América primero, obviamente no le hace ninguna gracia el tema de que China esté llenando de su país. Entonces, hay un tema ahí digamos que para cerrar este tema de Estados Unidos y China, y es que China está adquiriendo mucho oro, ¿vale? Y está tratando de convertir su moneda en la nueva moneda fuerte. No sucederá en un año, no sucederá en 2 años, tal vez en unos 10. Digamos que sentenciado que el yuan va a ser la moneda global en unos pocos años. De hecho, en China ya se está monetizando, se está desmaterializando el papel moneda y en China se está registrando la mayor cantidad de usuarios electrónicos digamos que de recursos de dinero electrónico. Entonces el Banco Central de China está cogiendo todo el papel moneda, lo está de alguna manera desmaterializando y la gente está de alguna manera usando el yuan electrónico. Y eso va a fortalecer mucho más el tema de la presencia en mercados globales. Así que estamos pendientes a eso. Además, China es el gran acreedor, digamos, a nivel mundial. De hecho, Estados Unidos es el país más endeudado con China en su moneda, o sea, algo supremamente paradójico. O sea, yo, Estados Unidos, emito el dólar, pero le pido prestado en dólares a China y el país más endeudado. O sea, que estamos jugando la que en pocos años China sea el gran líder en todo este sistema económico y mundial. Entonces, digamos que frente a eso, digamos que ese gran negocio, esa gran situación entre pesos pesados ha hecho que todas las economías de alguna manera se golpeen porque tristemente o digamos que de manera buena, China se vuelve un socio comercial y Estados Unidos también. Entonces, mientras ellos no arreglen esos temas, es posible que nos toque mirar otros mercados para poder, digamos que mover nuestros productos. Y frente al tema de organizaciones, coincido plenamente con Angie, de pronto el tema de
de las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, no son bien vistas en muchos, digamos que países y en muchas economías, porque son de pronto, tienen unas políticas muy complicadas, las tasas de interés, y finalmente su filosofía creada desde 1944 con Bretton Woods es el Fondo Monetario Internacional ayuda a equilibrar financieramente a los países y el Banco Mundial busca de alguna manera ayudar a que los países sean menos pobres y el Banco Interamericano de Desarrollo también ayuda al tema de la pobreza, pero lo que se ha visto es que la pobreza no se ha reducido en lo que de alguna manera se tendría a reducir y se están ayudando entre los ricos y de ahí que de alguna manera la gente esté migrando el tema de ya no tener tanto dinero fiat como este peso o al dólar, sino esté considerando tener criptomonedas y empezar a acumular criptomonedas, porque en algún momento estas instituciones van a salir y no van de alguna manera a generar lo que de alguna manera generan como estaba pensado inicialmente. Entonces, siento que a veces estos fondos y estas organizaciones son de alguna manera barreras, barreras digamos que el crecimiento sostenido es porque te endeudas a 50 años a una tasa que no puedes pagar y al final caes en default y no pagar y eso sí, eso genera una situación supremamente compleja en los países. Entonces, en esa situación yo sí siento que hay que pensar en qué le genera bienestar como tal a las economías, a las naciones, pensar no tanto en el corto plazo, sino pensar en crear programas que de alguna manera generen bienestar y calidad de vida sostenida como tal a las personas dentro de los países. Básicamente es lo que yo considero que es por ahí. No, pero usted hoy nos dio, mejor dicho, una retroalimentación increíble. Digamos, yo no sabía, personalmente, yo no sabía No. lo que, de que Estados Unidos está endeudadísimo con China, porque pues siempre hemos como visto que Estados Unidos y China han tenido siempre como esa guerra comercial y que se ve, mejor dicho, están siempre uno contra el otro, y más sobre todo ahorita que China está cogiendo como fuerza, está saliendo como ya después de su recuperación con todo esto lo de la pandemia, ya está como cogiendo su recuperación con la economía, igualmente con los productos que pues está exportando, y Estados Unidos como que ha disminuido pues su fuerza y la fuerza que siempre pues se ha evidenciado a través de los años. No, pues profe, yo creo que aquí terminamos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a socializar este tema, a hablar acerca de los muros físicos y simbólicos que se han visto pues a través de los años y pues actualmente. De verdad, muchas gracias y que estés muy bien. Es un placer.